En este jueves recemos con la primera carta del apóstol San Juan, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, la señal de que conocemos a Dios es que cumplimos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no cumple sus mandamientos es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado verdaderamente a su plenitud. Esta es la señal de que vivimos en Él. El que dice que permanece en Él debe proceder como Él. Queridos míos, no les doy un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, el que aprendieron desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que ustedes oyeron. Sin embargo, el mandamiento que les doy es nuevo, y esto es verdad tanto en Él como en ustedes, porque se disipan las tinieblas y ya brilla la verdadera luz. El que dice que está en la luz y no ama a su hermano está todavía en las tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y nada lo hace tropezar. Pero el que no ama a su hermano está en las tinieblas y camina en ellas, sin saber a dónde va, porque las tinieblas lo han enceguecido. Palabra de Dios. No te olvides que seguimos en tiempo de Navidad, incluso todavía podemos decirnos feliz Navidad entre nosotros. Todavía podemos acercarnos a un pesebre a rezar y descansar. Todavía podemos disfrutar de este tiempo tan lindo para digerir tanto amor que hemos recibido de un niño pequeño que lo único que desea es ser amado por cada uno de nosotros. Tiene sed de ser abrazado. ¿Quién lo va a amar si no lo hacemos nosotros? Te sigo proponiendo seguir lentamente con la lectura, escucha y meditación de la primera carta de San Juan. Por si te sumaste a los audios en estos días, te recuerdo que por unas semanas, salvo algunas interrupciones, reemplazaremos el Evangelio del día por esta linda carta que también nos aporta mucho material para rezar y aprender. Creo que muchas veces, por una cierta debilidad que tenemos todos, tendemos a pensar que todo pasado fue mejor o que todo lo que vendrá será mejor. El pesimista ve el presente con recelo, con pocas ganas, con dudas, y se inclina a pensar que seguramente antes era todo mejor, distinto, y ahora todo cambió. Vive añorando algo que al fin y al cabo nunca conoció. Por otro lado, el falso optimista es el que se escapa del presente, de la realidad de hoy y espera un futuro que no se preocupa por construir. Vive de las ideas que deberían ser, pero no son, y no le pone las pilas a lo que le toca cada día. ¿Por qué digo esto? Porque escuchando la lectura de Juan de hoy, queda bien clarito que los problemas de las primeras comunidades cristianas no eran muy distintos a los problemas que vivimos hoy. No hay mucho misterio en eso. Por otro lado, es verdad que cada época tiene su dificultad, sus complicaciones muy propias, y que cada época debe encontrar su propio modo de vivir la fe, de hacerla accesible. Pero en lo esencial te diría que muchas cosas no son distintas. Cambiarán los matices, pero no el fondo. ¿A qué quiero llegar? Desde el principio hubo cristianos que se hicieron llamar cristianos, pero no vivieron como cristianos. Desde siempre hubo cristianos que dijeron que amar a Jesús es una mera cuestión de sentimiento, mientras que la vida va por otro lado. Desde siempre hubo personas que consideraron que tener fe es una cuestión puramente privada, y que eso no tiene nada que ver con la vida moral y ética que llevan. Desde siempre hubo cristianos que en vez de unir, separaron. En vez de amar a Jesús en los hermanos, lo intentaron amar solo en sus corazones. Hoy la palabra de Dios sale al cruce de esta dificultad que nos acompañará siempre. Jesús vino a unir lo que nosotros muchas veces queremos separar: el amor a Dios, el amor a Él y el amor a nuestros hermanos. No es lo uno o lo otro, o mejor lo uno y después vemos lo otro, o empiezo con uno y después veo cómo hago con lo otro. No, son las dos cosas y ambas se transforman en prueba mutuamente la una de la otra. Si amo a Jesús y cumplo su palabra, necesariamente y con alegría amaré a los hermanos que me rodean, o por lo menos lucharé cada día por hacerlo. Amando a mis hermanos que Dios pone en mi camino, estaré dando una señal concreta y real que amo a Jesús, que me pide justamente eso. No se puede amar a Jesús verdaderamente si no amamos lo que nos pide y a los que nos pide, a los que Él mismo ama.
¿Viste que las dificultades de hoy existen desde siempre y que solo la palabra de Dios nos ayuda a resolverlas? Lo importante es encontrar desde la palabra de Dios caminos nuevos para ser fieles a los que nos pide y enseña. Mejor es callar y amar. Muchas veces en la iglesia hablamos demasiado y amamos poco, o amamos algo y ya hacemos propaganda. Mejor es amar a Jesús en los otros y dejar de mentirnos con tantas vueltas y teorías, dejar de dar un culto vacío sin alma y sin amor. El camino es conocido, no es nuevo, ya lo sabemos. Tenemos que ponernos juntos manos a la obra y empezar a amar a Jesús en los otros y amar a los otros con Jesús. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.